Cualquier estudiante de Derecho principiante, uno de los primeros pasos que realiza es leer la Constitución Nacional. Un estudiante de Derecho Constitucional sabe que entre los primeros artículos de la parte dogmática de la Constitución Nacional está el artículo 14 y el artículo 16. El 16, que establece las condiciones de igualdad, las cláusulas igualitarias de la Constitución, que entre ellas contiene la idoneidad como único requisito para acceder al empleo público. Y el artículo 14, el artículo de las libertades, que establece la libertad de comerciar, entre tantas otras, y entre ellas la estabilidad en el empleo público como un derecho que precisamente tiende a garantizar o evitar que las personas que ingresan en condiciones igualitarias, esto es por fuera de cualquier favoritismo político, a trabajar en el Estado, luego no sean removidos cuando la gestión en la que ingresaron al Estado cambia de signo. Obviamente estamos hablando de 1853, estamos hablando del presente. Estos días es un tema ya fuera de discusión, porque es de público conocimiento, que decenas de miles de trabajadores del Estado han perdido su trabajo porque han sido cesanteados. Cualquier persona que no es experta en derecho laboral, como es mi caso, recurre a la Constitución para ver si encuentra algún tipo de regla que pueda resolver este conflicto aparente, recordando los primeros años de la facultad, entre la cesantía, la pérdida del trabajo de tantos trabajadores del Estado y estas reglas de sencilla interpretación que tiene el artículo 14 y el 16 de la Constitución Nacional. Todo parece indicar que hasta ahora no ha habido ningún tipo de recurso que haya sido útil para poder poner freno a este tipo de despidos aplicando directamente estos derechos de la Constitución. En general, el recurso más habitual y más conocido por todos para lograr aplicar un derecho constitucional directamente a un caso son los recursos de amparo, también las llamadas medidas autosatisfactivas y antes que ellos las medidas cautelares tan meneadas en este tiempo que tratan de, ante la insinuación de un derecho y el peligro en la demora en el caso de no resolver de inmediato, tratan de congelar la situación a un momento antes de la decisión conflictiva. Hagamos un poco de memoria. En los últimos meses o en los últimos años de la anterior gestión de gobierno, ustedes saben que una cantidad de leyes cayeron en una vía muerta precisamente por la interposición de medidas cautelares. Una de ellas, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no fue de aplicación efectiva y todavía no lo es, merced a años de medidas cautelares. El régimen de democratización judicial no pudo ser aplicado por la aplicación de varios amparos con medidas cautelares. Y un tiempo atrás, los ahorros de quienes tuvieron en la Argentina capacidad de ahorro, esto es de la clase media, fueron salvados tarde y con un costo de honorarios para abogados, pero fueron salvados merced a las medidas cautelares que acompañaron los amparos contra el famoso corralito. La pregunta que hay que hacerse ahora es qué nivel de operatividad y para qué sirve el sistema judicial y todo su sistema procesal a la hora de reclamar por los derechos de los trabajadores. Esto es, a lo mejor, algunos trabajadores sin aquella capacidad de ahorro y aquellos trabajadores que no forman parte de los intereses que tiene en la mira primero todo el sistema judicial. Hasta este momento todo parece indicar que ni el fuero laboral ni el fuero contencioso administrativo han tomado para sí ningún tipo de reclamo respecto a la estabilidad del empleo público como un derecho constitucional protegido y que además estos derechos no pueden hacerse operativos de una manera inmediata. Quizás es hora de reflexionar si no habrá algo de verdad en aquella vieja frase que sostiene que los derechos operativos son los derechos que prohíben y que los derechos que habilitan o que autorizan son derechos que reclaman una reglamentación posterior para hacerse efectivos. O si, como decía el Cuchi Leguizamón, no será más cierto todavía que el Poder Judicial es como las culebras que solo muerden a los que andan en patas.